Tutorial de convertidores de análogo a digital y de digital a análogo. Video número 2. El teorema de muestreo. Como hemos visto en el video número 1, el teorema de muestreo es un modelo matemático que nos sirve para convertir magnitudes de la naturaleza, que suelen ser análogas, o cualquier otro tipo de magnitud análoga que deseemos convertir en digital. Ahora veamos en qué consiste la construcción de este circuito y de cuántas etapas estamos hablando. La primera etapa es la etapa de muestreo o la etapa de muestrear, y tiene su razón de ser porque la señal análoga es una señal que varía constantemente en el tiempo y varía en función de los niveles de voltaje. Varía también a una velocidad medida en hercios, en frecuencia, y esta etapa es la responsable de elegir un punto de esa señal para entonces en la segunda etapa cuantificarla y en la tercera etapa codificarla. La segunda etapa es la de cuantificación. Esa medición que hace la etapa de muestreo se la pasa a la etapa de cuantificación, y ahí lo que tenemos es un nivel de voltaje en DC que debe ser ajustado en escala y en nivel. En cierto modo, en esta etapa, esa señal en DC se convierte en una señal discreta. Esto es, hacemos una representación digital de unos y ceros de ese nivel cuantificado. Ya la siguiente etapa elegirá en qué tipo de código se va a hacer. La última etapa que considera el teorema de muestreo es la etapa de codificación. En esta etapa suele ocurrir que la señal discreta que procesa la etapa de cuantificación la debemos representar en un código específico, ya sea en el código binario natural, en el código BCD, en el código B16 o en el código B8 o cualquier otro código como el código Gray o el código ASCII. Claro, estos dos últimos no son tan prácticos porque obviamente nos interesa una representación hasta cierto punto numérica de lo que se está leyendo para poder reconstruir de nuevo esa señal análoga de forma de esa señal discreta que vamos a procesar y a codificar. El proceso de conversión de análogo a digital inicia con elegir la magnitud física que queremos convertir. En este ejemplo hemos elegido la temperatura para representarla en display de 7 segmentos o pantalla de LCD de forma digital de nuestro proyecto, un termómetro por ejemplo. Hemos elegido la temperatura, pero hubiésemos podido elegir otras magnitudes físicas como la luz, la frecuencia, el voltaje que alimenta nuestras casas, el consumo en corriente, etc. A la luz podemos medirle diferentes magnitudes análogas como densidad en milicandelas, volumen, el color en longitud de onda, la frecuencia medida en hercios, el voltaje AC que llega a nuestra casa suele ser muy alto. Normalmente hacemos una reducción mediante algún dispositivo como un transformadorcillo o un divisor de tensión, pero obtenemos una tensión AC más pequeña, que es la que vamos a convertir de análogo a digital. La corriente eléctrica. Lo importante de medir la corriente eléctrica es que siempre que hay corriente es porque hay un consumo, y esta varía si el consumo varía, de modo que es una magnitud muy interesante para hacer una conversión de análogo a digital. Una vez elegida la magnitud física que queremos trabajar, sigue
elegir el sensor. Un sensor apropiado para la magnitud que estamos trabajando y que nos dé la escala que nos sea apropiado. De lo contrario, necesitamos un circuito adaptador de esa señal para prepararla y ser convertida. Los tipos de sensores son: LDR es un sensor para detectar presencia de luz y también es posible detectar intensidad de luz. El TCS 3200 es un circuito integrado sensor de la frecuencia del color de la luz. Este es tan solo un modelo de sensor de frecuencia audible. Este es un microtransformador utilizado para bajar el nivel de voltaje AC y censar el voltaje en valores menores. Este es un microtransformador llamado CT, utilizado para medir la corriente de consumo. El devanado primario lo constituye en cable que lleva la corriente a la carga, y en el secundario sale un voltaje proporcional al amperaje. Solo he mostrado unos cuantos sensores para que sirva a modo de ejemplo, ya que el objetivo de esta clase o de este video no son los sensores específicamente. Normalmente este tipo de señal es del orden de los milivoltios. Casi siempre en electrónica se trabaja siempre con pequeñas señales, preferiblemente. Todo lo anterior ocurre antes del proceso de muestreo. La señal que nos entrega el sensor es análoga y pueden ver aquí cómo la señal empieza a muestrearse. Cada punto rojo de eso significa una toma de muestra para pasarla al proceso de cuantificar punto por punto. La señal análoga ya muestreada punto por punto y procesada en el cuantificador, se puede decir que ya lo que tenemos es una señal discreta. O sea, literalmente ya es una señal digital que pasa al área del circuito donde será convertido en uno de los códigos que hayan sido elegidos. O sea, será codificado. Una vez la señal salga codificada, ya nuestro trabajo ha concluido y pasa a la computadora o a el destino, que puede ser entregada directamente a una pantalla de 7 segmentos, a una pantalla TFT o una pantalla LCD, para que registre la información para el usuario. Bueno, a modo de resumen, para una señal analógica ser digitalizada, ya sabemos que debe pasar por 3 procesos. El primero, el muestreo. El segundo, la cuantificación. Y por último, la codificación. En la última etapa, hay que tener en consideración que la salida digital la podemos obtener de varias maneras, dependiendo del tipo de circuito integrado que estemos usando. Hay circuitos integrados que nos dan una salida serial, un tren de pulsos que van previamente codificados, o un IC que tiene varias salidas paralelas, 8 bits por ejemplo, y nos va dando palabra por palabra en código BCD. Otra es que hay IC que propiamente traen ya los drivers y manejan directamente 3 salidas paralelas en BCD para manejar 3 displays o 4 displays. Manejan lo que es el código de 7 segmentos. Como pueden ver, estas 3 etapas suelen tener una línea fronteriza muy poco visible. Fácilmente la etapa de cuantificación y codificación la realiza un circuito con diferentes componentes. O sea, a veces no es tan fácil diferenciar las 3 etapas, salvo la de muestreo, que es la más peculiar, la más fácil de identificar. Pero hasta la de muestreo tiene 2 etapas internas y todas ellas tienen etapas internas, como en el caso de muestreo, el sample and hold. Es por esta razón que para poder explicar este tema tan detalladamente,
sobre convertidores de análogo a digital, estoy haciéndolo en varios videos para poder explicar detalladamente, paso por paso, todas las complicaciones que tiene un circuito de estos. No siempre los técnicos tendrán que fabricar desde cero un circuito convertidor de análogo a digital, el cual es uno de los propósitos de esta serie de tutoriales en Tubitech, sino que también, el mercado ya dispone de una buena cantidad y variedad de circuitos integrados, así el técnico solo deberá aprender a configurarlos, para lograr su objetivo en su proyecto. También, aquí en Tubitech, subiré videos de proyectos utilizando estos ICs, para aprender a configurarlos. Ahora, les presento algunos de los más populares, así como, de las empresas que han hecho esta realidad. Estas son algunas características típicas, de los IC convertidores de análogo a digital. Algunos ICs tienen salidas de 3.5 dígitos. Otros ICs tienen salidas de 4.5 dígitos. Hay ICs que tienen su salida en bits paralelos. Otros ICs tienen su salida en bits serial. Los ICs con salida serial utilizan el protocolo SIP, I2C, o el One Wire. Utilizan alimentación más B y menos B para su funcionamiento. Lectura 0, garantizada para entrada de 0 voltios, en todas las escalas. Verdadera polaridad a 0 para una detección nula precisa, corriente de entrada hasta 1 ampere. Entrada diferencial verdadera y referencia. Unidad de visualización directa. Algunos IC no requieren componentes activos externos adicionales para controlar el display LED o LCD. Bajo nivel de ruido, con menos de 15 microvoltios pico a pico. Reloj y referencia en un chip interno. Disipación de baja potencia, típicamente menos de 10 milivatios. No se requieren circuitos activos adicionales para su funcionamiento. Algunos ICs tienen controlador interno, de display LED de 7 segmentos, y otros para display LCD. Se pueden configurar para SPS, que es igual a muestras por segundo, para KSPS, que es igual a miles de muestras por segundo, y para MSPS, que es igual a millones de muestras por segundo. La clasificación por su salida digital serial o paralela son: los hay con salidas de 3.5 dígitos y de 4.5 dígitos. También los hay de 6 bits de salidas paralelas, o de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 y hasta de 30 bits. Algunos circuitos integrados comerciales populares convertidores análogos a digital son: el NTE2050 igual a ICL1707, es un DIP40, con salida digital código BCD, directamente a 3 display y medio, de 7 segmentos. El NTE2051 igual a ICL1706, es un DIP40, con salida digital código BCD, directamente a 3 display y medio, de 7 segmentos. El NTE2053 igual a DC0804, es un DIP20, con salida digital de 8 bits. El NTE2055, es un DIP24, con salida digital, código BCD, de 3 displays y medio, de 7 segmentos. El ICL7135, es un DIP28, con salida digital, código BCD, de 3 displays y medio, de 7 segmentos. El TC7129, es un DIP40, con salida digital, código BCD, de 4 displays y medio, de 7 segmentos. El TLC876, es un DIP28, con salida digital paralelo, de 10 bits, a 20 MSPS. El ADC0808, es un DIP28, con salida digital, de 11 bits, con 11 canales. Las empresas más relevantes en las creaciones de estos ICs son: Texas Instruments, con sede en Dallas, Estados Unidos de América, y fundada el 25 de diciembre del 1941. Los laboratorios Shockley Semiconductores,
con sede en el Valle de Silicon, Estados Unidos de América. Sureste fundó en 1956 y cerró sus operaciones en 1968. La empresa Fairchild Semiconductor Corporation, con sede en California, Estados Unidos de América, fue fundada el 1 de octubre del 1957, después que los ingenieros renunciaron a los laboratorios Shockley. Fairchild se convirtió en uno de los mayores actores en la evolución del Valle de Silicon en los años 1960. ROHM, ROHM Semiconductor Corporation Limited, con sede en Kioto, Japón, fue fundada el 17 de septiembre de 1958. ROHM fue incorporado como Toyo Electronics Industry Corporation. Siliconics Inc., con sede en California, Estados Unidos de América, fue fundada en el 1962. Su organización principal es PISA Intertechnology. Analogo Devices, con su lema, antes de lo posible, fue fundada en 1965, con sede en Massachusetts, Estados Unidos de América. NT Electronics, sede en New Jersey, Estados Unidos de América, fundación en 1979. Su historia está relacionada de alguna forma a la empresa Sylvania que inició en 1931, con cambios y crecimientos en 1939, 1942 y 1956. Y también desde el 1972 al catálogo de componentes, líder del mercado, SG Semiconductores. La empresa Linear Technology Corporation, con sede en California, Estados Unidos de América, fue fundada en el 1981, ahora es parte de Analogo Devices. Y su distribuidor principal es DIC Electronics. La empresa Maxim Productos Integrados, con su lema, Innovación Entregada, con sede en California, fue fundada en abril del 1983. La empresa Microchip Technology, con sede en Arizona, Estados Unidos de América, fue fundada en 1989. La empresa Broadcom Corporation, con sede en California, Estados Unidos de América, fue fundada en 1991. La empresa Silicon Labs, o Silicon Laboratories, con sede en Texas, Estados Unidos de América, fue fundada en 1996. Intersil, con sede en California, Estados Unidos de América, fue fundada en agosto del 1999, es una subsidiaria de Renesas Technology Corporation. La empresa ON Semiconductor, con sede en Arizona, fue fundada en 1999. Renesas Technology Corporation, sede en Japón, Tokio, fundación 1 de abril de 2003, es una joint venture de las compañías Hitachi Limited y de Mitsubishi Electric Corporation. La empresa Adafruit Industries, con su sede en New York, Estados Unidos de América, fue fundada en 2005.
Su familia de convertidores de análogo a digital, los ICs MCP3004 hasta MCP3008, de 2.7 voltios y de 4 canales u 8 canales, con salida serial de 10 bits, utilizando el protocolo de comunicación SIP, son de los más populares del mercado. La empresa europea NXP Semiconductors, con sede en Eindhoven, Países Bajos, fue fundada el 31 de agosto del 2006, creada a partir de la división de semiconductores de la empresa holandesa Philips.